La Tarantela, un programa magazín amb... Activisme vegà. Música. Salut i creixement personal. Literatura. Cuina. Cultura. I moltes coses més. Aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM. Per a mi la tarantela és una taula de so, és un acte d'amor. Aquí, a bon ritme, a la tarantela. La tarantela, un nou estil de vida. La tarantela és el camí de la vida. La tarantela és alegria, passió i molta salut. La tarantela, per un futur de pau entre persones i animals. A pesar de la enfermedad, necesito el abrazo. Corona, coronar, COVID, corazón. Un hombre cubierto de sol. El objeto inanimado escucha. Hola, benvinguts al 13è programa i darrer de Ràdio La Tarantela Confitada, fet a casa amb carinyo. Avui, al weekend, coses que podem fer a l'estiu. A mi canción és un hit amb Funny Sympathy dels Massive Attack i una cançó d'autor de l'Alfons, ben atent. A la cuina de la Loli, arròs al curri i galetes de poma. Al momento Holderlin, relats, contes, poesies i refranyer català. Al maldito bastardo confinado, la BSO, la vuelta al mundo en 80 días. Que vagi de gust i sobretot escolteu ràdio. Molta ràdio, molta ràdio, molta ràdio. Molta ràdio, 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 ràdio.
Què podem fer aquest cap de setmana? ¿Qué te cuen con el weekend? A la nostra secció us informem sobre les activitats culturals, Música, Concerts, dansa, teatre, cinema, arts escèniques, Festes de barri. exposicions. escapades. tot per gaudir el cap de setmana. Buenas tardes, una vez más aquí en la sección del Weekend, que haremos los fines de semana, pero en este caso no es nada más los fines de semana, sino también es el próximo mes de julio, próximo ya comenzado, y el mes de agosto. Nos veremos, Dios mediante, en septiembre. Bien. Empezamos a decir sitios que podemos ir a visitar en estas ofertas que tenemos. Por ejemplo, del 30 de julio al 23 de agosto hay una muestra de cine independiente en las playas de Barcelona, Badalona, El Prat, Mataró, Tossa de Mar y Palamós. En Barcelona se hará en la Marbella, aunque esto nuestro Carlos Martínez ya lo seguro que lo sabe, el maldito bastardo que sabe mucho de cine. La hora de las proyecciones en Barcelona, en la Marbella, dependerá de las puestas de sol. Las entradas se pueden conseguir gratis en la web cinemalliure.com. También cine a la fresca en el Castell de Montjuïc del 20 del 7 al 19 del 8. Cuesta 7,50 euros y se pueden alquilar tumbonas. Hemos de remarcar que los que les guste pasear, el Paseo de San Juan, el Paseo de San Joan y la Vía Layetana no tendrán coches los fines de semana. Se podrá caminar por allí libremente. El Acuario de Barcelona cumple 25 años. Abre el 10 de este mes de julio y en la web hay descuentos en las entradas. Hay una zona nueva en el acuario que se llama Laboratorio del Mar. El 4 del 7
abre el Tibidabo. Las entradas solo se pueden comprar en la web para controlar el aforo. El horario es de miércoles a viernes de 12 a 21 horas y fines de semana hasta las 22. En agosto todos los días serán hasta las 22. Hay más excursiones para ver desde Barcelona. Se puede ir a Manresa y visitar la ruta de San Ignasi, a Sant Cugat, el monasterio, a Tarrasa, el corazón medieval, a Capellades, el parque prehistórico, el Mont Sant Benet en Fruitós del Valles. Se puede ir también a Núria a pasar el día o a visitar el Cau de la Marmota o el Museo del Cremallera, el Museo de Montserrat a los que les guste el arte. Para todos estos planes en tren, en la web de los ferrocarriles catalanes ofrecen un billete combinado que se llama Turistren, que incluye ida y vuelta en tren, desplazamientos en bus en algunos casos, y entradas para visitar lugares. Estos lugares para visitar, aprovechando que estamos desconfinados, no son nada más para estos días, se abarca todo el verano. Entonces, bueno, cada uno tiene unas ofertas en varios sitios, sobre todo también tenemos el Teatre Grec, etcétera, y nada más. Nos despedimos, me despido, hasta el mes de septiembre aproximadamente, que esperemos que podamos retornar a nuestro Boca Radio en 90.1 de la FM, y agradecer también a la Fundación Els Tres Turons, por quien tenemos el gusto de hablar a través de la oportunidad que nos brinda. Y nada más. Buenas tardes a todos y hasta el septiembre, si Dios quiere. Hay una cosa que me olvidaba, que por favor, tener en cuenta que son tiempos inciertos y es una cuestión de lavar las manos frecuentemente, llevar la mascarilla y guardar la distancia. Por favor, hacerlo. Hasta el próximo septiembre, si Dios quiere. Persona que convierte tu dinero en la ley. Una cançó, una història. Música entre palabras. Nuestra canción elegida. Quiero ser el Opus Dei. Pincharemos un tema musical. Una canción personal. Que nos guste. Escucharemos una canción desde lo más profundo. De nuestro ser. De nuestra alma. Quiero ser el tipo de persona que te abraza aunque me caigas mal. Quiero ser tu sucesor. Quiero una tarjeta black. Quiero convencerte
Mi canción es un hit. Mi canción es un hit. Hola, benvinguts a la Taratera Confinada. Avui escoltarem una cançó del Massive Attack que es diu Compassió Infinita, Infinite Sympathy. Aquesta cançó és una barreja de soul, hip-hop, trip-hop, pop, rock electrònic, bueno, una barreja de tot el que es portava a principis dels 90. I els Massive Attack l'han treure aquest disc, el Línies Blaves, Blue Lines, l'any 91, i hi havia aquesta cançó que, com he comentat, es deia Infinite Sympathy, on parla d'un amor que ja s'ha anat, és un llibre que ja ha obert, no sé com he pogut estar enamorat de tu, enamorat en aquest cas perquè cantes una noia. I bueno, aquí hi havia el Tricky també, hi havia fet les seves, hi havia molta gent, hi havia molts músics genials, i són els Massive Attack que aquest any havien d'actuar al Primavera Sound, però per culpa del virus no han pogut. I bueno, com us he dit, aquesta cançó parla d'un amor que diu ja és un llibre que ja ha obert, i ara he de buscar molt més. Com una ment sense ànima, com un cos sense cor. M'estic perdent cada part i he d'anar a buscar una altra cosa. Bé, aquesta cançó l'escoltarem avui, a l'últim programa de la temporada, per acabar la temporada, i ens escoltem la setmana que ve, a partir del setembre ja suposo que ja no confinats, tots lliures ja, i de nou, i per això avui he fet aquesta cançó com a final de la temporada, una de les millors cançons dels 90, que es diu Infinite Sympathy de Massive Attack. I know that I've been mad in love before.
Aquesta és una cançó que he escrit jo, que es diu Ben Atent. La canto a continuació. Ets el meu gran desig, quieta en el teu cos, i sol ensumar-te els pits, quan jo trobo el repòs, que dites si ja em fa feliç, que no podia estalviar-me, ja podia posar molt trist i mai més hi ha curar-me, perquè tot l'esborrar que encén el meu foc de l'os i diurna. Si pots fer-me un toc, sol ha sortit avui per ponent bufa molt vent. És tot el que vull, seguiré molt atent, ets el meu gran desig, trobo el teu cor, és l'enzumar dels pits, trobo el record, tot això em fa feliç, que no podia estalviar-me, no podia posar molt trist, i a mi més hi ha curar-me, poder respondre, ser el meu fort, però si diurna, pots fer-me un toc, sol ha sortit avui, em bufa molt bé, tot el que vull, seguiré ben atent. La tarantela es luces y sombras. La tarantela es sabor. La tarantela es palabras de amor. La tarantela es el meu motor. Vaya tela con la tarantela. Quina gana! M'ho menjaria tot avui. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, churrasco con bacalao. No cal que busqueu receptes a internet. A l'espai de cuina de la tarantela trobareu 2 receptes setmanals, un primer plat i un postre. A la cuina de la Loli, Receptes fàcils i divertides. Me llamaban Don Tomás cuando yo tenía dinero. Arroz al curry para 3 personas. En la sartén se pone aceite, una cebolla cortada menudita, 2 pimientos rojos picados menuditos, 2 pimientos verdes menuditos. Cuando haya rehogado, se le quita el aceite y se echa la pechuga y media a trocitos muy pequeños. Se rehoga otro poco y le pones almendras tostadas y machacadas, 15 almendras, tomillo, orégano y sal. Se pone arroz blanco a cocer 12 minutos. Al final se pone curry. En el centro se pone sofrito y alrededor el arroz. ¡Azúcar! 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 Azúcar, mi amor!
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que... Galetes de poma. Ingredients: 250 grams de farina de blat, 100 grams de farina fina de blat de moro, 100 grams de sucre en pols, 100 grams de mantega o margarina, 2 rovells d'ou, 2 cullerades d'aigua, una poma pelada i ratllada. Preparació. Barregeu bé les dues farines i el sucre. Formeu un cercle amb aquesta barreja i afegiu al centre els rovells, l'aigua, la mantega fosa i la poma. Pasteu bé tota la barreja i aplaneu-la amb el corró. Utilitzeu el motlle per tallar les galetes en forma de poma. Col·loqueu-les damunt d'una safata de forn untada amb mantega. Pinteu-les amb ou i decoreu-les al vostre gust, amb trossets de poma, xocolata, nous. Coeu-les al forn durant 10 minuts a una temperatura de 175 a 190 graus centígrads. El momento Holderling. El momento Holderling. Momento Holderlin, toda poesía, cuentos, relatos, historias, cualquier texto para leer, ya sea de ciencia ficción, terror, románticos, humorísticos u otros. Ahora empezamos. Hola, bon dia, soc la Marissa i avui us porto un breu conte de gènere negre. Está pintada con tiza, 18 de enero del 2019 por Marisa Rando. La silueta de mi vecino está pintada con tiza, en la calle, bajo los balcones de nuestro edificio, que es alto y vulgar, donde él vivía con su mujer y su hijo. En casa no me han dejado ver el cuerpo, pero el dibujo de yeso lo muestra desmadejado en la calzada, con una mancha oscura y amorfa de sangre a la altura de la cabeza. Nadie parece sorprendido en el barrio. Al ruso, así lo llamaban, lo andaban buscando unos tipos de otra banda. Al parecer, el forense vino enseguida con una ambulancia, no sé para qué, que despegó al ruso del asfalto y se lo llevó a la morgue con la sirena puesta, a toda velocidad. La policía ha interrogado a los vecinos y ha registrado su piso, mientras Clara, la mujer del muerto, esperaba en el rellano con el pequeño Vladimir en brazos. En un altillo han encontrado dinero, mucho dinero, una cantidad de esas que te cambia la vida. Ella dice que no sabe nada, ni de la pasta ni del trabajo del ruso, pero es un secreto a voces que él pasaba hachís de contrabando desde Marruecos. Y en el barrio hay mucha gente joven y parados que se han llevado un pellizco por echarle una mano. O simplemente mirar para otro lado. Han pasado ya un par de días y el informe de la autopsia dice que le dieron una paliza y luego lo empujaron desde su balcón a la calle y que cuando cayó ya le habían roto la nariz y algunos dedos. Dicen por ahí que el primo del ruso se ha hecho cargo del negocio y mantiene a Clara y al niño, porque son familia y además leales. La policía está en un callejón sin salida, y aunque sabe que ha sido el clan de los somalíes, no encuentra ni pruebas ni testigos. En el barrio, todo el mundo ha aprendido a callar y a no preguntar, coqueteando a veces con el dinero fácil de la droga. Nosotros somos la ciudadanía olvidada, atrapados entre lo que dice la ley y lo que dice el amo de la calle. Esta mañana, mientras se celebraba el funeral, le he hecho de canguro al pequeño Vladimir, y al volver, el primo del ruso me ha dado las gracias y un billete de 100 euros. Por eso yo, cuando pienso en el futuro, en mi futuro, todavía no sé de qué lado quiero estar, si es que aún tengo oportunidad de elegir. Un vaso de agua en el abismo puede admitirse en un vaso brillante y lleno. Quita la sed y también puede mojarte y entrar en una fase de armonía y puede jugar refrescándote. De título, Otro paseo alrededor de casa.
Día 5 de julio, domingo por la mañana. Hace sol y el calor aprieta un poquito. Es un día caluroso de verano. Las personas circulan por la montaña con protecciones, con mascarillas, dando vueltas a la misma dándose un paseo. Otras van a la fuente de la leche, fuente de donde nosotros nos abastecemos de agua para cocinar, beber, lavar la ropa, regar, etc. Me he dado una vuelta alrededor de casa y he observado que la parra de uva ha crecido el doble que el año pasado, ya que se nos ha olvidado podarla en su día. Lo que hemos plantado en la huerta ha salido poca cosa. Al parecer no ha estado suficientemente abonado y el producto no ha sido el adecuado. Han salido las acelgas, las tomateras, el perejil, las espinacas y los calabacines, pero no han salido los pimientos, patatas, guisantes y otras cosas plantadas. Los gatos están engordando una barbaridad, ya que cada día les dan de comer unas personas que se acercan a casa. Nosotros les damos por la tarde y por la tarde-noche les dan más comida a una familia que desean llevarse un gatito negro pequeño que nació hace pocos días. Para dárselo tienen que esperar por lo menos un par de meses aproximadamente hasta que se alimenten solo y no dependan de su madre. Hay 4 gatos pequeños, uno negro, 2 tigreses gris y negro y otro de pecho blanco y tigres gris y negro. Me voy recogiendo para tomarme un café descafeinado y escribir estas líneas que supongo os gustarán. Hasta la próxima. Federico Fons. Refanyer català. A carta cabal. Forma adverbial usada per a significar la bona qualitat i l'excel·lent condició d'una cosa, fins al seu grau màxim. La carta cabal era el tipus millor de naips, els quals oferien plena garantia d'intransparència. Jugar en carta cabal era la màxima garantia de qualitat en els naips. En el transcurs del temps, el terme s'estengué al tipus de naips, als procediments de joc i passà a determinar més la noblesa i sinceritat en el joc que en el tipus de naips empreats per a jugar. La cartolina de la carta cabal era formada per 3 fulls, 2 blancs i un de negre enmig, i en aquesta combinació s'obtenia la màxima intransparència. Agafar el gat equival a agafar la bota de cuir plena de vi, feta amb la pell de gat. Hi ha un tipus de botes que tenen el format d'aquest animal, dites gat per llur origen i forma, que contenen una quantitat de vi suficient per a embriagar-se. Per extensió es diu gat a un embriac. Ropa tendida, de Manolo García. La ropa tendida a secar en sarmentosos alambres, de ventana a ventana sobre el patio, oscuro en los días plomizos, donde algunos vecinos silenciosos asoman testas y torsos para colgar ropajes de belleza de batalla diaria. Me llama la atención en especial una adusta dama octogenaria, cuando la atisbo ocupada en tales menesteres. Y la torrentera de mis pensamientos vuela y la vuelve niña, en los arrabales de un manso pueblo de la Baja Andalucía, donde extendía refajos y sabanas sobre brezos y retamas, lavadas con área de cueva, su risa compasada al alegre canto de los zorzales de la montaña. El Dios que adora. Víctor y Brian Muñoz compartimos un fragmento de uno de los poemas más recordados del libro Amanecer en el Valle del Sinú, del poeta Raúl Gómez Catín, de Cartagena,
Colombia. Soy un dios en mi pueblo y mi valle. No porque me adoren, sino porque yo lo hago. Porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad. O porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan. Porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos. Porque soy solo. Porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad. Porque a la riqueza miro de perfil, mas no con odio. Porque amo a quien me ama. Porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula. Porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio. Porque no soy bueno de una manera conocida. Porque amo a los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma. El maldito bastardo de Harry Callahan. Concurso cinéfilo, curiosidades, anécdotas y sorpresas para los amantes del cine. ¿Te gusta el cine? Esta es tu sección. Hoy, en El Maldito Bastardo, y aprovechando que es nuestro último programa antes del verano, vamos a irnos de viaje. Vamos a hacer la vuelta al mundo en 80 días. Durante los 50, y para hacerle la competencia a la televisión que estaba triunfando en ese momento, Hollywood decide hacer el cine más espectacular. Y para eso inventa formatos panorámicos para que las películas sean más grandes, más costosas y con más estrellas. El más conocido es el Cinemascope, luego está el Cinerama, que está partida la pantalla con 3 imágenes. La creación del Vistarama y el Todao se debe al dinero del productor Michael Todd. Todd venía del mundo del teatro, había hecho una primera película en el Cinerama que era documental, que se llamaba Cinerama, y produjo por primera vez una película de ficción con La Vuelta al Mundo en 80 días. Para hacer La Vuelta al Mundo en 80 días, como la quería hacer muy espectacular, además de los actores principales, la de película destacó por hacer un montón de cameos. Para quien no sepa lo que es un cameo, es una aparición muy breve de un actor famoso en una película, no siempre acreditado.
Y en la película de La Vuelta al Mundo en 80 días se pueden ver a mucha gente conocida como Frank Sinatra, Marlene Dietrich, y como está desarrollada en parte en España, el torero Luis Miguel Dominguín. El reparto estaba encabezado por David Niven como Phileas Fogg, Cantinflas en su primera película estadounidense y Shirley MacLaine. La dirigió Michael Anderson, director británico que dirigió las dos últimas películas de Gary Cooper y La fuga del hogar. Se puede considerar una película maldita. Michael Todd fue la única película que pudo producir porque falleció en un accidente de avión en 1958, y el ganador del Oscar por la banda sonora, Victor Young, falleció de repente después de componerla. Ha compuesto bandas sonoras como Sansón y Dalila o El hombre tranquilo, y al fallecer de repente fue Oscar póstumo. Hizo una banda sonora con temas folclóricos de los distintos países por los que pasa la acción, y también un muy bello tema principal que es una especie de vals. Os deseo un buen verano y nos vemos cuando llegue septiembre. Un saludo.
La tarantela, el rotllo radiofònic dels divendres, amb... No toqueu els pebrots als animals. Pachanga for everybody. Bogeries, cabòries, olles. Parauletes i paraulotes. Teca de la bona i nyam-nyam. Cultura i culturilla. I tot un pou de sorpreses. Tant si ho escoltes en directe com en diferit. Aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM, tots els divendres d'11:30 a 12:30.